florecer en ese Tuxtepec antiguo y que de una forma u otra demos a conocer nuestros orígenes para que las gentes que no saben de la historia de Tuxtepec, a través de este programa de la radio Projarocha 91.5, nos ayuden con esos recordatorios. Creo que nos va a servir de mucho. Siempre es grato recordar aquellos ayeres que dejaron una secuencia en el crecimiento de Tuxtepec. ¿O no, León? Sí, así es. Fíjate que cómo ha venido evolucionando, porque hoy hay muchos hoteles, pero antes eran casas de huéspedes. La Guadalupana era una de La ellas, ¿no? Guadalupana era una casa de huéspedes, la Mexicana era otra, y así, o sea, no había... Pero había el hotel que era, creo que de Don Genaro. ¿Te acuerdas que estaba ese hotel que está en Independencia? Sí, el Mirador. Hotel Mirador. Sí. Creo que era Don Genaro Santos. Ese Genaro Bravo. Genaro Bravo, perdón. Don Genaro Santos era un huesero. Sí, así es. Era un huesero, Don Genaro Santos, que fue precisamente al que mi mamá le compró el terreno de ahí de Carranza, donde actualmente vivo, y que también esta mano derecha me la fracturó y él me la compuso. Me la entablilló y me pegaba unos jalones en los brazos que berreaban, la verdad. Sí, muy bien. Porque antes no había traumatólogo, era puro huesero. Ni radiografía. No había radiografía. Pero fíjate, no había traumatólogos, pero sí había brujos. Eso sí, no vamos a ir muy lejos. Hoy es el primer viernes de marzo. No pueden pasar por alto ese tema, que hoy es el primer viernes de marzo. Hoy no se come carne. No, hoy es vigilia. Es vigilia. Aparte de que es el viernes de marzo. Y sí es cierto, hoy se juntan hierbas y se meten con alcohol. Y eso, por ejemplo, hoy se preparan y eso sirve para todo el año, para untarse cualquier dolor o echarse un tacanazo. Aprovechando el viaje. No, fíjate que mi abuela tenía la costumbre que recolectaba hierba martina, hierba no sé qué, hierba no sé cuándo, y hervía en una tina todas esas hierbas y con esas nos bañaba. Bueno, Chalo, ¿Con qué motivo? No sé. Tu mamá preparaba baño. Épale, ¿qué pasó? Sí, no era bruja, era pelusa. Pero sí, yo me acuerdo, por ejemplo, de gente que iban hoy a bañarse. Sí, siempre todos los días en esta época, primer viernes de marzo. De veras, estaba yo fuera de onda, pero sí es cierto. Viernes 1 de marzo. Y no era exclusivo del viernes los baños. Cuando una mujer se aliviaba en aquellos tiempos, pues la partera que la atendía luego le preparaba unos baños de hierbas para que quedaran por ahí otra vez, para que a los 9 meses estuvieran de nuevo. ¿Sí? Y entonces, yo recuerdo mi suegro, el abuelo de Beto, como hoy ya juntaba y compraba hierbas ruda y romero y todas esas cosas, y las envasaba y ya nada más nos traía el bote ya con alcohol y eso, y siempre no se le pasaba a ese hombre. No, había gente que vivían muy entregadas a esas creencias, que en esta época, ahorita eran unos colonones que se hacían buscando baños de ruda, albahaca, de hierbabuena, hierba martina. A mucha gente platicaba, ¿no?, que era muy relajante, se sentían muy relajados cuando se bañaban con todo ese cúmulo de hierbas, ¿no? Pero todo se ha perdido, ¿no? Todo se ha ido con la llamada modernidad y desgraciadamente algunas cuestiones ya las vemos con cierto desdén, con cierta crítica no muy buena, ¿no? Pero fueron creencias que de una forma u otra nos ayudaron a crecer en ese Tuxtepec antiguo. Fíjate que yo tenía una tía, mi tía Angelina, ella era partera, vivía en Novicatlán, Veracruz. Antes se estilaba mucho eso de las parteras, Sí, y mucho de las parteras. Cuando fue gobernador López Arias, no recuerdo el nombre, López Arias, sí me acuerdo los apellidos, dieron curso en Jalapa y en México por parte del gobierno de Veracruz a parteras empíricas.
y a todas les dieron su reconocimiento. Y me acuerdo que mi tía tenía ahí en su casa el diploma aquel como partera empírica y que había cursado precisamente ese curso que le dieron en Veracruz y en México. O sea, le daban la importancia de vida, porque no había, ahora sí, ginecólogos, a lo mejor había, pero no aquí. A ese nivel. Yo hablo, por ejemplo, de Vicatlán. Yo fui la primera vez en el 58 y eran montañas, había changos, sí, había faisanes, se los encontraba uno caminando, los mazates, venados, se los encontraba. Con los armadillos no se podía ni caminar, porque se tropezaba uno con los armadillos. Había mucho y eran selvas semivírgenes tal vez, pero ahí, ¿qué médicos? No había médicos. Ahí reinaba para la víbora, porque había mucha víbora, el culebrero. El culebrero. Y también es otro misterio. ¿Por qué? Porque llegaba un picado de víbora a ver al culebrero y estaba ocupado y le decía, mira, llévate el pañuelo y pónselo ahí y al rato voy. Y era efectivo. ¿Sí? Sí, hay cosas que algunas personas que nos están escuchando van a decir que estamos en un cuadro de locos, ¿no? Pero la verdad es que fueron experiencias porque existieron, fueron una realidad que nos tocó vivir. Nada menos hace como unos 8 años, todavía había alguien en Chiltepec, no recuerdo cómo se llama. Si alguien nos está escuchando por ahí por Chiltepec y nos pudiera apoyar con el nombre de esa persona, que era culebrera ahí en Chiltepec, llevaron a mi sobrino, lo llevaron a ese culebrero, y mi sobrino sanó, lo picó una nauyaca. Y ya saben que la nauyaca es muy venenosa. Y ese culebrero lo sanó. Pero no recuerdo el nombre, no recuerdo cómo se llamaba. Le repito, si alguien por ahí nos hace el favor de apoyarnos con el nombre de esta persona, se lo vamos a agradecer mucho. Ahí en Santa Úrsula había uno bueno. Y una vez andaban todos los chamaquitos tirando los pajaritos con los charpes. Y de repente uno se mete a que un pajarito y se mete y lo trae una sorda grandísima. ¿Y dónde? Que el chamaco ya no salió. Y el otro que andaba con él no se fue. No, le gritó y no le contestó y se fue. Y al rato el papá del chamaco picado de la víbora lo andaba busque. Y que andaba con el niño plano de ahí, el vecino. Y ya fue. ¿Y dónde? No, dice, se metió ahí. Y ya fueron a buscar, ahí estaba la víbora y ahí estaba el chamaco. Pero bien pelado. Se lo trajeron al hospital, lo estabilizaron. Pero aquí, porque le picó aquí la víbora en el brazo, se le hizo una mancha negra así que no se le quitaba. Y lo llevaron con el culebrero de ahí de Santa Úrsula. Le quedó la piel como si nada. Oye, León, ya que estamos tocando ese tema de culebrero, yo he escuchado mucho, inclusive mi mujer ahí en la casa tiene un frasco de, yo no conozco esa planta, ni conozco eso. ¿De la víbora? No, sí, pero le llaman crucetillo, ¿no? Ah, sí. Que supuestamente dicen que es la última novedad en cuanto a las cuestiones de la picada de víbora. Lo quiero creer porque platicando con un hijo de Pifa, dice que él andaba ahí en el cerro, si te acuerdas de Pifa, sí, en San Rafael, ¿no? Entonces que un perro se metió a un hoyo en busca de un armadillo. Y cuando en eso oyó que el perro se emitió un quejido, pues, y salió de la cueva y traía la víbora pegada del labio, pues. Y que al momento el perro dice que se empezó a tambalear, platicado por los chamacos. Y ellos siempre tienen la costumbre de que van al monte, pero se llevan su frasco de crucetillo preparado. Y que inmediatamente se mataron la víbora y le empezaron a dar el crucetillo al perro. Porque te voy a decir algo, Charlo. Si quieres echarte un trago crucetillo, ahí tengo abajo uno que tiene 6 años. No me eches a perder 36 años. 6 años tiene el crucetillo No, debe estar en su punto, ¿eh? No, pero si llega el momento dado, te hago un recordatorio. A ver que está preparado en vino, ¿no? ¿Te acuerdas que
no te dejaban que te pusieran sangre. Y al último dijeron, póngale lo que le tengan que poner, pero que no se muera, ¿no? Sí, pues sí, entonces, pero hay no es secreto, ¿no? Pero una recomendación que te dan. Yo fui a buscar el crucetillo ahí a Rodríguez Tejeda con un primo. Pero sí conoces la planta. Sí, conozco la mata y todo. Y No, ahí hay mucho. Entonces, cortamos el crucetillo y ya lo traes, el que ya está maduro, que ya está. Entonces, se le quita la cáscara y queda el centro del crucetillo negro, así. Y lo tienes que echar en una botella de vidrio, pero tiene que ser en pares, no tienen que ser nones. Si le va a echar 9, tiene que echarle 10, 12, 14, pero no números nones, eso es lo que nos dieron a nosotros. Sí, tiene su secreto, mucha gente tiene su forma de prepararlo y lógicamente hay a quienes les ha hecho mucho bien. Inclusive yo una vez buscando en Facebook, leí la propiedad que tiene y es una planta maravillosa, la verdad. Es una planta que en un momento dado, allá por San Silverio, en Boca de Cuapa, hay mucho, pero no conozco la planta. Sus ramitas tienen una cruz, y dicen que tienen que prepararlo el hombre. Sí, así es. Sí, se corren muchas versiones, ¿no? Se corren muchas versiones porque efectivamente por esa zona dicen que lo tiene que preparar un hombre. ¿Sí? No es la mujer, es el hombre que lo tiene que preparar. Adelante, Conchito. Pues vamos a mandar un saludo a Ezequiel González. Manda saludos, doña Geo, mi comadre. Saludos, comadre. Está usted bien, ¿qué dice? Hoy es cierto, si por algo nos están escuchando allá por San Rafael, hoy es cumpleaños de Chefi. Mira. Chefina, la esposa de Ricardo García, allá en San Rafael. Hoy está cumpliendo un año más. Felicidades. Un fuerte abrazo desde aquí de cabina para doña Chefi. Pues fíjate, Charlo, he estado yo viendo que ya tiene rato que llegamos a la tercera, ¿eh? Sí, porque... Sí. Nada más que no te vayas a querer al robo de home. No, ahí va a ser cuando ya el poder superior quiera. No, fíjate que yo vienen las añoranzas, ¿no? Porque en aquellos ayeres de aquel Tuxtepec, no sé si te acuerdas de aquel zurdo Monteagudo. ¿Cómo no? Que lo que es ahorita ahí por el bulevar, se la pasaba espiando las listas, ¿no? Con un puente en la mano, y decía que los tiraba a ras de casquillo, ¿no? Y hacía unas matazones del tamaño del mundo, ese es el zurdo Monteagudo. Que posteriormente también nos atrevimos con el difunto Domingo, precisamente, que era experto, el desgraciado, en andar aventando puentes allá en el río Tonto. Y era una manera muy práctica de pescar, ¿no? Pero la verdad era un deterioro del tamaño del mundo. Sí, ahí nos fuimos acabando el río. Sí. Antolín, mi hermano, tenía unos amigos de la escuela que iban a pescar, pero llevaban bomba, llevaban dinamita. Cartuchos de dinamita, que la MEC llama. Cartucho. Y entonces se iban a pescar. Mi papá era encargado de justicia, así se llamaban antes, lo que hoy son agentes de policía o agentes municipales, antes eran encargados de justicia. Y entonces cuidaban mucho que no se tirara cuento. Y mi papá presumía aquí en esta zona, ningún cabrón tira un puente. ¿Sí? Y Antolín era el que lo... Entonces, se iban a pescar en una balsa, aquella que estábamos platicando hace rato, y así iban en la balsa de arriba, y eran como 6 cabrón, pero llevaban unos arpones chiquitos así, y tiraban la bomba cuando pasaba el ADO, o pasaba un camión carguero. Un camión carguero. Que muy, para que no se escuchara. Entonces, cuando pasaba el camión, porque estaba la caseta de los chaparros que le decíamos antes, ahí en la caseta fiscal,
Y cuando pasaba ese carro por ahí, pauca. Un día sacaron como 30 robalos, puro robalito como de 1,5 kilos. Pero estos cabrones venían y lo atravesaban con el arpón. Porque dijeron que lo habían matado. Y que llegaban a la casa y les hacían llamar un caldo frito y como fuera. Y decía, mi papá veía los pescados arponeados. Y así es como me gusta que pesquen. Dice. No vengan aquí a echar bombas. Yo sabía que su mismo yo era el que la preparaba. No, es que de verdad, fue una época en la que el río Papalapa no tenía la contaminación que actualmente tiene, ¿no? Iba uno a pescar aquí en lo cortito, con cordeles, aquí por el río, aquí cerquita, pues, y te traías un roncador, lisa o cualquier cosa con el anzuelo, con la pistola. Actualmente ya no es posible por la contaminación que el río tiene, pero pues de una forma u otra, desgraciadamente el crecimiento dentro de las ciudades hacen que los ríos como el Papalapa, como el río Tonto, sean ríos que por fortuna, porque yo lo he visto desde ese punto de vista, gracias a las crecientes que se dan año con año, que medio se lleva todo el porqueriero que algunas empresas por ahí están emitiendo, es que no han muerto estos ríos, pero de verdad están muy contaminados. Sí, es cierto, y la flora, de esa contaminación es el lirio. Hay veces en tiempo de mayo o junio está lleno el río de esas plantas, ¿no? Entonces, sí es cierto, cuando viene el tiempo de agua se lleva todo eso y queda el río otra vez limpio, pero unos días nada más. Y fíjate, León, ahorita que estamos tocando ese tema, estaba lloviendo que yo no sé por qué, ahorita por la zona de San Silverio, ¿sí? Por toda esa zona, como hay lagartos, hermano. Sí. Pero en cualquier charquito encuentras 1 o 2 lagartos. ¿Sí? Sí. Tanto que el otro día, mi tía Laia, creo que un día 31 iba para allá, para Naranjal, y dice que se le atravesó uno ahí para Naranjal. Yo quiero pensar porque está la laguna de Gabriel Cue, sí. Una laguna grande que está ahí. Todos pensamos que ese lagarto se salió de una laguna que está de este lado de la carretera y va en busca de esa otra, que es una laguna tremenda la que tiene ahí Gabriel. Entonces, ya hay que tener también hasta eso, precauciones. Ahorita que viene la Semana Santa, aguas donde se meten, ¿no? Porque de veras es muy triste que en vez de venir a divertirse, terminen con el llanto por el hecho de que no tuvieron la precaución cuando se acercaron a un río. Muchos se meten sin conocerlo y eso ocasiona que haya desgracia luego en la época de vacaciones. Ojalá que por ahí tomen conciencia de esos aspectos para que no sufran una situación como muchas veces han sufrido algunas personas. Bueno, pues saludos para mi comadre, Geo Georgina Suárez Mesa, que es la esposa de mi compadre Hermilo. Ah, el Geo, sí, como no, sí la conozco. Saludos, Geo. Muy entusiasta para la cacería, mi compadre. No, ya eran las 6, vámonos para el monte a tirar los conejos, pero era de todos los días. No, y ¿sabes qué, León? Ese condenado peleón, Dios lo tenga donde lo tenga que tener. Pero ¿te acuerdas cómo guisaba el condenado? Y ahí no participaba Geo, ¿te acuerdas que ahí en el taller hacía su guiso del condenado peleón ese? Muy sabrosos los guisos que hacía. Sí, y te digo, muy entusiasta para la cacería, íbamos a las tortugas. En aquellos tiempos se podía agarrar una tortuga, hoy ya no. Estaba en veda, eso está prohibido. No, pero fíjate, ¿te acuerdas de Arroyo Sal? Sí. Que ahí había... Tortuga blanca. Ahí era la capital mundial, creo, de la tortuga, porque te metías o ponían una NASA, le llamaban, 5, 6, 7, 8 tortugas, pero tortugas, pues. Ahorita ya todos, o sea, creo que ya inclusive hasta desapareció ese rollo, ¿no? No, está muy bonito, fíjate que lo cuidan mucho. ¿Todavía está? La gente de Santa Úrsula tiene muy bien cuidado ese arroyo, está el agua limpiecita. No, qué bonito ese arroyo.
Sí, porque es un manantial, ¿no? Sí. Es un manantial. Sí. Qué bueno que lo sigan cuidando y qué bueno que en un momento dado persevere dentro de nuestra comunidad. Bueno, pues estamos en Préstame tu Recuerdo. Vamos a ir a una pausa y recuerde, si quiere usted mandarnos sus comentarios al 287-140-9644. Es el teléfono aquí en cabina. Y adelante. Este danzón no lo producción está en... ¡Vámonos! Eso era baile. Eso era baile. Este es el que me gustó del mato. ¡Beto!
Bueno, pues Chelo File para atrás con ese danzón. Y hablaba yo hace rato del radio aquel que teníamos, el aparato de radio. Y precisamente, bueno, cuando había peleas los sábados, el patio se llenaba de gente ahí de escuchar el radio, porque no había otro radio ahí. Y nos tocó precisamente la pelea del ratón Macías con Alimi. Alimi era francés. Y pierde el ratón, era campeón y perdió. Ahí mucha gente salió llorando, porque entonces era, creo que Sonia Alarcón, no sé quién era el que le daba parecía el cronista de box. Y mucha gente lloró con la derrota del ratón Macías. Y ahorita que oí el danzón, pues me acordé de esa pelea. No, ¿sabes qué? A mí me tocó escuchar yo no sé si te acuerdas de aquel boxeador mexicano que fue uno de los pocos pesos completos que hubo en México, el Pulgarcito Ramos. Pulgarcito. En aquellos ayeres no había televisión, o sea, había televisiones esas de selector, pero no cualquiera tenía televisión. Entonces, las novelas, aquellas novelas de Calimán, que la transmitían por radio, Porfirio Cadena, un sinnúmero de novelas que mi abuela escuchaba. Y yo recuerdo cuando la pelea del Pulgarcito Ramos con George Frazier, tenía mi abuela un radio de esos Majestic, el monarca del aire le llamaba. Y estaba lo más emocionante la pelea cuando se fue la señal. Se fue la señal y anteriormente se acostumbraba a darle de pajuelazos al radio para que se volviera otra vez a sintonizar. Y ahí estábamos y estaba mi abuela dándole, no, regresó la señal y que le pega un zorradón. Y al día siguiente el radio estaba funcionando. Fíjate que para la transmisión, para agarrar una estación, por ejemplo, ponían un alambre de un lado a otro en la casa, en la cumbrera, y ahí bajaban un cable que se conectaba a la antena. Con riesgo de que le cayera un rayo. Para poder oír. Entonces, ese radio que tenía mi papá, que había ahí en la casa, era de onda corta. Y oía Radio Habana Cuba y Radio Nederland y el Vaticano, y todo eso se oía en español, pues, porque hay estaciones en español. Y ahí la oía. Ahí hasta oía la misa de allá del Vaticano. Pero, pues, yo creo que era el único radio ahí en toda esa zona. Y pues, era muy señalado. Ese cabrón tiene lana porque tiene radio. Y sí, luego vinieron los Majestic, unos radios que, no, hombre, ¿cómo? Ese hombre del dueño del Majestic ahí se volvió millonario porque ¿cómo se vendió ese radio, chico? No, fíjate que era tanta la inocencia de uno, ¿no? Que anteriormente eran puras televisiones de blanco y negro. Y luego decían que para que agarraran color le ponían una pantalla azul. Y para nosotros esa era televisión a color, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Y yo recuerdo que ahí donde actualmente vivo, donde ahí tiene usted su casa, en la esquina estaba el profesor don Emilio González Vera, esposo de la maestra Catalina González, dos maestros que dieron clases en la Benito Juárez. Y estaba Foncho, Mariano, y nada menos hace como 2 años vi a su hijo, el más chico, Emilio. Con esos compas, la cosa iba muy bien cuando andabas de buenas con ellos. Pero si te peleabas o le hacías alguna cuestión, porque íbamos a ver la televisión a su casa y la veíamos desde la ventana. Y esos condenados, cuando andábamos de mala o que nos querían hacer la maldad, cerraban la ventana. ¿Sí? Y estaba muy de moda la historieta de Llanero Solitario. Era fanatismo tremendo esa serie, ¿no? Y estos condenados así nos las hacían. Nos cerraban la puerta y nos quedaban los pericos y yo con las ganas de ver. Salíamos llorando de ahí para la casa.
hasta que, gracias a Dios, un día mi mamá nos compró una televisión y posteriormente una Sinfonola era, ¿no? Aquella de los discos. Radioconsola. Esas radioconsolas que fueron muy famosas. No, ya nos sentíamos de otro nivel. Ya tenías tu televisión. Pero luego el problema era que a mi abuela le fascinaban las novelas. Y era un pleito con la viejita, ¿no? Nada más que nos jalaban la delantera porque al último jalaban por una justa razón que ella decía. Una vez te la sabe y con esa nos aplacaba. Y nos mandaba a dormir a temprana hora porque ella quería ver su novela del derecho de nacer, que estaba muy de moda, Enrique Lizalde, y mi abuela no se la perdía, creo que andaba enamorada de ese cabrón. Entonces no nos dejaba ver televisión. Y en el día, pues, teníamos que ir a la escuela. Anteriormente se iba a la escuela en la mañana y en la tarde, en los 2 turnos. Entonces, ¿cuál ver televisión? La viejita se apropiaba de todo ello, pero ya cambiaron algunos aspectos, porque había veces en las que sí, bueno, una pelea de algún boxeador reconocido, sí, así la alcanzábamos a ver. Sí, así es, Chalo. Fíjate que nosotros también nos pasaba lo mismo. En el rancho no había televisión porque no había luz, pero en San Rosendo, ahí donde está la gasolinera, ahí vivía don Antonio Onofre. Y él tenía una televisioncita en blanco y negro. Y los sábados nos íbamos a colgar de la ventana. Y decía él, les voy a dar chance, pero no hagan ruidos. Y cuando estaba de buena el Señor nos pasaba en la sala, pero cuidadito. Cualquier cabrón que hacía ruido ahí, el compañero les prendía un cocotazo. Sí, para que no hiciera ruido, si no nos sacaban. Y pues la verdad es que recordando todos esos tiempos hace falta. Ahorita recuerdo la cantina del Fargo, recuerdo puso Quiluribe también, ¿recuerdas? Y el Quiluribe, los Pilares. Y desde luego pues estaba el Alacrán, que era la número 1, creo yo, porque sí, pero sí te acuerdas que los Pilares se hizo muy famosa porque ahí vendían cerveza de tarro, ¿sí? Y no cualquiera vendía cerveza de tarro. Además que Kilo era lo que llegaba, te servía y se sentaba contigo. Hacían fichar. Pues estamos en la recta final del programa y esperando pues que la radioescuchas y los cibernautas hayan pasado un rato agradable. Y bueno, Chalo, despídete del programa. Yo quisiera, antes de despedirme, quisiera pedirles un favor. Si tienen la oportunidad de ayudar a esas casas en la cual hay perritos que son rescatados, échenles la mano. 2 o 3 pesos en un momento dado pueden marcar la diferencia. Los que no tienen voz pero que están llenos de amor son los perritos. Apoyemos en la medida de lo posible, no cuesta nada. Yo creo que si sumamos esfuerzos para que esos animalitos vivan de una manera más honrada, más tranquila, más llena de amor, apoyemos en esos aspectos. Porque de verdad es muy triste que nada más los vean cuando sean chiquitos, que todo el mundo lo quiere, y una vez que crecen los mandan a la calle. Por ahí, un pedimento muy especial, esperemos que podamos apoyar a esas casas que en un momento dado están haciendo todo lo posible para mantener esas criaturitas, echarles la mano de la manera más posible. León, fíjate que se me fue el espacio sin sentir, créeme lo que estuvo muy amena la plática, nos falta mucho por recordar de Tuxtepec, esperemos que todas aquellas personas que nos están escuchando nos apoyen con sus comentarios, y no me resta más que agradecerles que nos hayan permitido el acceso a sus hogares a través de las ondas sonoras de esta radiodifusora. Y recuerden, 91.5 Rojarocha, estamos para servirles. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues eso fue todo por hoy. El programa Robando la Tercera, que como comentaba yo hace rato,
Chalo y yo ya tenemos rato parado en tercera, ching. Ya no van a falta el empujoncito. A ver si viene un escuincle y nos manda un bajón. Entonces, pues muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Nos veremos por acá el próximo lunes a la misma hora y por esta misma estación. Oye, no te... No, hombre, es Se van que... llenando los señores recuerdos y te vas metiendo. Y eso que no hemos llegado todavía a Chamizales. No.